Vamos a presentarles de inmediato las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Iberico, quien deseó éxito al próximo gobierno que encabeza el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Fue luego de asistir a la ceremonia de entrega de credenciales que se desarrolló en el Teatro Municipal. Iberico también se refirió al próximo Parlamento. Veamos sus declaraciones. Kuczynski pidiendo unión a los peruanos por los que han votado por él y los que no han votado por él. Terminaron las elecciones generales en el Perú, se entregaron las credenciales tanto a los congresistas electos como ahora a la plancha presidencial que encabeza Pedro Pablo Kuczynski, y es hora de mirar hacia adelante. La invocación hecha por Pedro Pablo Kuczynski para que estas dos mitades en las cuales se dividió el país a la hora de votar se integren, porque finalmente somos una nación, somos un solo país y tenemos que mirar hacia adelante. Así que esa invocación a la unidad, creo yo, se tiene que materializar dentro de las diferencias que son propias y necesarias además en todo sistema democrático, los mejores esfuerzos para buscar derroteros que nos unan. Ha señalado también el presidente electo que va a ser muy importante que, si bien la economía marcha bien, esta marcha de la economía se sienta en los hogares de todos los peruanos. Romper las brechas de desigualdad que hay entre la costa, por un lado, y la sierra y la selva, por el otro, es importante. Lo mismo en el terreno de la educación, entre la salud pública, entre la educación pública y la educación privada, etc. Este es el gran desafío de los próximos 5 años. Que no solamente la economía en abstracto esté bien, sino que la situación, la vida diaria de todos los peruanos esté bien. El avance de la economía se refleje en el bienestar de toda mujer y hombre peruano sin ningún tipo de discriminación. Y ese gran desafío lo enfrentarán juntos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Parlamento de la República, que liderará el fujimorismo, que tiene una abrumadora mayoría que todos respetamos. En democracia la mayoría es la que usualmente asume la presidencia de la mesa y la mesa directiva. Había pedidos de Martín Vizcarra de que sea Peruanos por el Cambio y el Frente Amplio el que asuman esto, pero hoy lo ha dejado claro precisamente Pedro Pablo Kuczynski, que le parece lógico que el fujimorismo integre y presida la mesa directiva. Se puede hacer invocaciones, pero el fujimorismo, señoras y señores, obtuvo los 73 espacios en el Congreso que le dio el pueblo el día de las elecciones. Ese es el mandato del pueblo. Y si asumen la presidencia del Congreso Nacional, no es algo que se deba criticar ni mucho menos cuestionar. Están en su legitimidad, están en su derecho para ejercer esa presidencia. Si toman otra decisión, en buena hora, pero si deciden presidir, también en buena hora. Es el dictado de la democracia y todos lo tenemos que respetar. Así como respetamos el nuevo gobierno que encabezará Pedro Pablo Kuczynski, respetamos y apoyamos al nuevo gobierno en el Congreso de la República, al nuevo Parlamento, donde la mayoría evidentemente será la fujimorista. ¿Por qué no llegó ningún representante de Fuerza Popular? No hemos visto a ninguno aquí en esa ceremonia. Decisión de ellos. Los gestos son importantes en la política. Espero que esto vaya cambiando. Estamos todavía, me parece, con el calor de las elecciones. Yo creo que esto va a ir pasando, se va a ir amortiguando y en el futuro esa relación puede mejorar, puede modificarse. Hacer oposición, como se ha comprometido a hacerlo el fujimorismo, es importante en una democracia. Tiene que haber oposición, control político, pero dentro de esta oposición también tiene que haber esfuerzos por buscar puntos de concordia, puntos de consenso. Si queremos buscar consenso en materia, por ejemplo, de que el agua llegue a todos los hogares como se lo propone el nuevo gobierno, obviamente es algo que tenemos que anteponer a cualquier diferencia política. Es decir, dentro de una democracia donde hay fuerzas distintas, donde hay oficialismo y oposición, también tiene que haber, y eso es importante, para mostrar madurez política, esa disposición a llegar a punto de entendimiento y a tener también ciertos gestos democráticos que creo yo benefician a quien los asume en lugar de afectarlos. ¿Deberíamos esperar todavía un saludo de la señora Keiko Fujimori en público al presidente electo? Creo que ya no vale la pena discutir el tema del saludo porque ya tuvo su momento, no se dio, no es la primera vez que el candidato que pierde no saluda al candidato que gana, pero eso no significa tampoco el fin del mundo. Lo importante va a ser qué va a pasar desde el 28 de julio hacia adelante, y ahí vamos a ver realmente a los actores en la cancha, al nuevo Congreso, a la líder, indiscutiblemente una lideresa del país que es Keiko Fujimori,
que ha desarrollado un crecimiento político que puede seguir creciendo además mucho más en los próximos años, dependerá que las decisiones que ellos tomen y por supuesto al nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted considera que este próximo Congreso debería verse el tema de la reforma electoral tal como lo está pidiendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, la experiencia que hemos tenido es que se ha avanzado a pedacitos en la reforma electoral y de partidos políticos. Y eso ha generado problemas, es cierto, y hay que reconocerlo. Tengo que señalar, sin embargo, que en el Congreso y en esta última mesa actuamos con la mejor buena voluntad para terminar con estas reformas. Lo recomendable para el próximo Parlamento es que las aborden, 1, temprano, y 2, de manera integral, a fin de que no haya piezas sueltas y no se hagan las famosas leyes Frankenstein que tiene el Perú en otras materias también. ¿Qué deja este gobierno? ¿Qué faltó? ¿Qué es lo que va a tener que impulsar Pedro Pablo Kuczynski si no gobierna? Hay que reconocer que este gobierno hizo esfuerzos en materia de inclusión social, pero el camino todavía es largo, No se trata solamente de programas de asistencia que son importantes, que son necesarios, se trata de que la economía caliente para todos los peruanos. Y otro tema evidentemente que sí es el gran saldo del gobierno que se va, es el tema de la inseguridad ciudadana. Este es un tema difícil, es un tema complejo, pero tiene que asumirlo el próximo gobierno. Parece que la disposición es que el propio presidente se ponga a la cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, me parece bien, porque va a ser la gran fuerza convocante de los otros poderes del Estado y por supuesto de los ministerios, que tienen que conjugar fuerzas y coordinar y articular para desarrollar buenas políticas de seguridad ciudadana. ¿Alguna cartera, como se ha mencionado? Yo prefiero no hablar ni de carteras ministeriales, ni de carteras saldas, ni de carteras de ninguna especie. Yo creo que lo importante va a ser que el presidente tome sus propias decisiones. Él ha anunciado que dará a conocer su nuevo gabinete el mes de julio. Esperemos con tranquilidad. Hasta ahora no lo sé, no he recibido ninguna propuesta, no he conversado nada sobre esta materia. En este momento estoy abocado simplemente al Congreso, donde a propósito, dentro de un rato, tenemos sesión de la Comisión Permanente. ¿El gobierno no ha publicado la ley del 4.5%? ¿Cuál es su opinión? Que tiene que promulgarla, ya es una insistencia del Parlamento Nacional y simplemente tiene que publicarla. Ahora, qué pena que no haya un plazo legal de publicación, eso es algo que también se tiene que solucionar. Nada lo obliga a publicarla ni en 24, ni en 48 horas, ni en 48 meses. Yo creo que el gobierno tiene que respetar simplemente el ordenamiento constitucional del país y publicar esta norma que ha sido producto de una insistencia. Si quiere entablar una demanda constitucional, están en su derecho. Una demanda inconstitucional, están en su derecho. Pero lo que no pueden hacer es no publicar, porque ahí también se está violando la Constitución. ¿Qué expectativas en el tema de justicia? ¿Qué expectativas en el tema de justicia? ¿De justicia? ¿Por qué? Con respecto a este nuevo presidente, ¿qué expectativas tiene con la seguridad ciudadana, con la ciudadanía? En primer lugar, en materia de seguridad ciudadana, ahí hay un saldo. Es el primer problema de la ciudadanía, es el principal problema para todo el país. Es dramático ver cómo los delincuentes se han apoderado no solamente de las calles, de nuestras casas, de nuestros negocios, de nuestras vidas. Y eso es inaceptable. Eso perjudica todo, hasta la economía de un país, hasta las inversiones se ven afectadas por esta ola de inseguridad. El gobierno nuevo, con todos los bríos, tiene que ponerse, me parece a mí, tiene que ponerse al timón de la seguridad ciudadana. El presidente se ha llamado, me parece también, a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, poner en orden las cosas, que se dicten las leyes que se tienen que dictar, pero más que materia de leyes, me parece que este es un tema de gestión por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, de la policía, de los ministerios de educación, de justicia, etcétera, y también de otros actores, de otros poderes como es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Bien, 2:39 teníamos declaraciones del presidente del Congreso, Luis Iberico, a su salida del Teatro Municipal, en donde participó de la ceremonia de entrega de credenciales al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, actividad que estuvo organizada por el Jurado Nacional de Elecciones.